Muy bien, retomamos nuestro congreso. En primer lugar vamos a tener esta mesa de comunicaciones que va a estar presidida por la doctora Isabel Rodríguez y en la cual vamos a hablar de temas tan interesantes como perfilación indirecta, producción de organismo o la autodirección. Buenos días. Bueno, comenzamos con esta primera mesa. Comenzará, recordar a los ponentes que disponen de 15 minutos y luego tendremos al final otros 15 minutos más o menos para preguntas. Pedirles una cierta rapidez a todos porque vamos un poco fuera de tiempo, ¿de acuerdo? Bien, entonces comienza el doctor Rafael López, que junto con el doctor José Luis y Ignacio de la Torre nos van a presentar perfilación indirecta de la personalidad a través de la toma de decisiones en juegos económicos. Muchas gracias, Isabel. Bueno, pues vamos a presentar, lo que voy a presentar es una investigación que realizamos. La investigación formó parte de mi tesis doctoral en Economía y ha sido publicada fue una tesis por compendio de publicaciones y esta en concreto sale publicado un artículo y al final le voy a dejar un código QR por si alguien quiere leer el artículo en profundidad. He preferido ir un poco a los conceptos más que a la propia investigación en sí, y porque entiendo que quizás más entretenido el saber de qué estamos hablando más que la propia metodología. Como les digo, tienen el artículo para descargárselo y así pueden ver todo lo que es la investigación, metodología y demás ya más en particular. Entonces, como concepto, pues haciendo un poco de historia, nosotros nos dedicamos al análisis de conducta. Cuando digo nosotros, hablo de Vidensha University y hablo de resto de investigadores que conmigo han trabajado en este asunto. Este es el mapa que nosotros entendemos que desde hace años hemos venido trabajando sobre análisis de conducta, ¿no? Entendiendo que podemos realizar un análisis de conducta verbal o lingüístico, podemos hacer un análisis incluso gráfico, que sería en la escritura, un análisis no verbal, con un montón de canales que aparecen ahí. Todo ello, evidentemente, dentro de un contexto, porque sin el contexto todo esto, pues al final no concluye, no lleva a nada claro, y con algunos objetivos. Por ejemplo, básicamente esto lo hemos venido aplicando en el ámbito de la conducta criminal y lo utilizamos pues, para esclarecer hechos que han ocurrido en el pasado. O bien, para predecir una conducta futura. Cuando hablamos de predecir conducta futura, pues ya empieza a sonar un poco también la economía de la conducta, porque al fin y al cabo lo que nosotros pretendemos con los nudge es predecir la conducta que va a tener una determinada persona, incluso influenciarla. Cuando hablamos del sesgo, el sesgo a mí me sirve para saber a dónde principalmente va a tirar una persona cuando yo hago una determinada cosa. Bien, y en el ámbito, por ejemplo, del ámbito de la seguridad, pues queremos predecir conductas precisamente para modificarlas, ¿no? Para la seguridad y muchos otros. Y esto, pues, nosotros lo hemos venido haciendo con un elemento que llamamos perfilación indirecta de personalidad, con otro que llamamos perfilación criminal o criminal profiling, y en esta última etapa, pues, hemos incluido la economía de la conducta. Entonces, esto es un poco para ver de qué va esta investigación. Bueno, pues esta investigación va de utilizar la economía de la conducta a través de la teoría de juegos e intentar perfilar la personalidad de los sujetos que están participando a través de su comportamiento en los juegos. Yo tengo básicamente, hay varios métodos, pero dos muy interesantes para poder predecir la conducta, que serían los sesgos y serían los rasgos de personalidad. Porque los rasgos de personalidad dan lugar a una tendencia de comportamiento que es estable en el tiempo y consistente a lo largo de diferentes situaciones. Con lo cual, si yo no solamente trabajo con el sesgo, sino que además trabajo desde la perspectiva de la personalidad, el efecto que voy a conseguir sobre predecir la conducta y modificarla en el caso de que sea necesario, pues es bastante más fácil. Bueno, hay diferentes modelos. Nos vamos a centrar en el que sería un poco también muy rápido, en el que es el modelo de esa diapositiva sería el modelo del rasgo de personalidad. Hay que entender que esto es un modelo, es una teoría y es una línea de trabajo, pero existen otras diferentes. Básicamente, en psicología, en personalidad, se trabajan con tres elementos. La personalidad, que serían los elementos internos de la persona, la situación y la conducta.
Lo primero, pues dicen que lo importante es la cosa interna del ser humano y que la situación afecta un poquito y eso desencadena una conducta. Los situacionistas dicen lo contrario, la personalidad da igual, lo importante es el contexto y en función de lo que ocurra alrededor de la persona se comporta de una manera u otra. Y luego los interaccionistas pues, dicen que todo influye. Y el último, el multidireccional, incluso la propia conducta puede acabar modificando la propia personalidad de alguien. De hecho, hay determinadas corrientes que lo que nos dicen es modifica la conducta, que modificando la conducta modificarás la forma de pensar de personas. Bien, rasgo, pues es una característica, como he dicho, estable en el tiempo y consistente. Es importante tener en cuenta que esto no es un blanco y un negro, aunque para trabajar trabajamos con blanco y negro o trabajamos con personas introvertidas o extrovertidas, como veremos en el resultado de la investigación, pero es un continuo, es decir, puede haber personas muy extrovertidas y muy introvertidas y personas que están en medio y que más o menos pues, puedan tener comportamientos de un tipo más introvertido en un momento dado y de un tipo más extrovertido en otro, porque son personas que fluctúan más o menos en una zona central. ¿Qué nos interesa a nosotros? Pues saber para qué la abocar. ¿Por qué? Porque el 80% más o menos de la población, todos los rasgos de personalidad se distribuyen en función de una distribución normal, con lo cual tenemos una gran parte de la población que está en esa zona central y mi trabajo en la perfilación de personalidad es saber si cae hacia un lado del rasgo o hacia el otro, si cae hacia el lado del introvertido o hacia el lado del extrovertido. Si tengo suerte y estoy trabajando con una persona que está en las colas, pues eso no voy a tener mucha duda, va a ser una persona muy introvertida y que rápidamente se ve su conducta, o una persona muy extrovertida y se ve. Pero realmente el arte de todo esto está en esa zona central. Por ejemplo, y un poco por que esto no parezca que es una cosa de psicólogo rara y que esto no se aterriza. Bueno, pues por ejemplo, el rasgo de las personas introvertidas y extrovertidas se comportan de diferente manera porque su cerebro funciona de diferente manera, tan sencillo como esto, ¿no? Hay una teoría que es la teoría de la activación cortical, que lo que nos dice es que una persona muy introvertida es una persona que tiene una activación cortical muy elevada. Traducido a términos más normales, una persona que está muy alerta. Está muy alerta desde el primer momento, desde que se levanta por la mañana, está pendiente de todo, no pierde detalle, está en estado de alerta, por decirlo así, ¿no? Una persona extrovertida sería todo lo contrario. Está, como suelo decir, un poquito empanado. Tú te levantas empanado y conforme vas llevando el día, por ahí empiezas a despertarte un poco y te desempanas. Bien, entonces, ¿esto qué es lo que hace? Pues hace que, como las personas queremos estar en una situación de estabilidad y de tranquilidad, pues si a una persona muy introvertida, le pones en un ambiente con mucho estímulo, va a subir más todavía su activación y eso es desagradable. Si a una persona extrovertida le llevas a un sitio en el cual no hay actividad, no hay estímulo, pues eso le desactiva más todavía. Entonces, este es el motivo por el cual una persona extrovertida busca ambientes estimulares para que le suban y una persona introvertida busca ambientes poco estimulares para que le bajen. Entonces, esto simplemente es un poco una muestra como que realmente esto es una cosa de esta rara de psicólogos, sino que nuestro cerebro funciona de manera diferente y por eso somos diferentes. Y como somos diferentes, a mí me interesa saber cuál es la tendencia de comportamiento de una persona con un rasgo de introversión o una persona con un rasgo de extroversión, para predecir su conducta y poder modificarla en el caso de que sea necesario. Bien, en la investigación trabajamos con el modelo de los 5 grandes, que hablamos de neuroticismo, apertura a la experiencia, responsabilidad, cordialidad y extraversión. Y lo que queríamos era ver si a través del comportamiento en juegos económicos de los sujetos que participaron, podíamos determinar alguno de estos rasgos. Para que os hagáis una idea, de cordialidad, pues sería una persona confiada, franca, altruista, honrada, modesta y sensibilidad hacia los demás. La persona alta en responsabilidad, pues sería una persona competente, que le gusta el orden, sentido del deber, necesidad del logro, autodisciplina y como que piensa mucho todo. Extroversión, bueno, veis, quizás algo más que tenemos todo más en la mente, ¿no? Es una persona cordial, que le gusta estar rodeado de gente, que es asertivo. La actividad es muy importante, hay personas que quizás no tienen tanto este rollo de relacionarse con mucha gente y de estar rodeado de mucha gente, pero sin embargo sí son personas muy activas. Eso quiere decir que son también extrovertidas, porque no tienen esa otra parte tanto de gregario. Búsqueda de emociones y le gusta sobre todo estar rodeado de emociones positivas. Apertura a la experiencia, pues personas fantasiosas, les gusta la estética, viven en el mundo de los sentimientos, también personas
enfocadas a la acción, ideas, valores, es decir, todo lo que sería el ir conociendo cosas nuevas. Y en neuroticismo, pues hablaríamos de personas ansiosas, en algunos casos agresividad, hostilidad, tendencia a la depresión, timidez, impulsividad y vulnerables al estrés. Bueno, pues esto es lo que queríamos ver con ese comportamiento del juego. Trabajamos con una muestra en el curso 2019-2020. Los participantes jugaron a 2 juegos, que era el juego de bienes comunes o bienes públicos y el del ultimátum. Todos estaban estudiando análisis económico del turismo, la asignatura de José Luis, que tenemos ahí aquí, luego hoy, o sea, durante el congreso tendréis la suerte de escucharle. Y era el profesor y utilizamos a sus estudiantes de colegio de niñas. El juego número 1 jugaron 50 estudiantes y en el 2 107. Bienes comunes, para que no conozcan, los que no conozcáis el juego. El de juegos, viene de juegos comunes. Bien, pues es básicamente lo que hacen los jugadores es aportan un dinero a un fondo común, teniendo en cuenta que luego todo ese dinero se va a multiplicar por un factor y se va a volver a repartir entre todos. Es decir, que si por ejemplo nosotros, en este caso, creo que le damos 100 unidades, no, 20 puntos, perdón, le damos 20 puntos, que además eran puntos de la nota, es decir, eso eran décimas de la puntuación de la asignatura. Entonces, si le damos 20 puntos y todos ponen los 20 puntos, en nuestro caso el factor de multiplicación era doblar el fondo común. Si todos ponen 20, pues entonces tendríamos un fondo, imaginaos, 10 jugadores por 20, tendríamos 200, lo duplicamos, 400, se lo devolvemos, tocarían a 40 cada uno, es decir, cada uno doblaría. Bien, pero la cuestión es que este juego es anónimo, entonces puede haber alguien que, puede haber de esos 10 jugadores, puede haber 9 que pongan todo y uno que no ponga nada. ¿Quién sale ganando? El que no pone nada. ¿Por qué? Porque recibe lo que se ha quedado más el reparto del fondo común entre todos. Y entonces aquí ya empezamos un poco bueno, pues a ver estas distorsiones que presenta el juego. Lo racional sería eso, que es lo que, gracias a Dios, no solemos hacer las personas. Es decir, no poner nada y quedarnos con el reparto de todos los demás. Hay un 15-20% de personas que lo hacen, pero el resto, pues intentamos un poco ser más coherentes con el resto del grupo. Bien, el juego del ultimátum, pues lo que hacemos es, en este juego, en este caso, lo que se dice es, te voy a dar una cantidad, tú tienes que proponer a un compañero repartirla con él, tú puedes proponer la cantidad que quieras, pero el compañero tiene el poder de decidir si acepta ese reparto o no. Es decir, si yo te digo, mira, te voy a dar 10 y yo me quedo con 90, y el compañero dice que sí, pues él se queda 10 y yo 90. Ahora, el compañero a lo mejor ahí, que siempre va a ganar 10, es decir que no ganar nada. Pero a lo mejor dice, pues mira, para 10, para que me des solamente 10, te los quedas tú y los dos morimos en el intento. No nos quedamos nada en ninguno de los dos. Es decir, empieza a aparecer ese sesgo de justicia, eso. Es decir, si repartimos al 50%, por lo general no va a haber problema, el compañero lo va a aceptar, pero si yo le digo, venga, pues me quedo con 60 y te doy aquí solo 40. Claro, el otro dice, ostras, si digo que no, me quedo sin los 40, pero si digo que sí, este desgraciado se está quedando 60. Entonces ahí empezamos esa distorsión. Bueno, pues esto es lo que queríamos ver también cómo funciona. Por ir un poco ya rematando, resultados. Ya os digo, la metodología, todo esto lo podéis ver en el QR que os voy a dejar a continuación, pero como resultados importantes en cuanto a predicción de personalidad fueron los siguientes. Las personas que recibían en el primer juego, en el de bienes comunes, una cantidad menor, ese hecho era un predictor de personas con alta extroversión. Es decir, que las personas extrovertidas, que por lo general son más gregarias, contribuían más y, por tanto, recibían menos. En cuanto al juego del ultimátum, en el resto de rasgos, de los otros 4 rasgos, no nos apareció ninguna relación significativa. Y en el segundo juego nos apareció con la apertura a la experiencia. Aquí lo que nos decía es que eran las personas que hacían las ofertas más bajas y también las que estaban dispuestas a recibir menos cantidad en el caso del compañero. Esto quizá tiene alguna explicación desde el punto de vista de que la apertura a la experiencia es el único rasgo que correlaciona algo con el cociente intelectual. Entonces parece ser que alguien, quizá esto es algo un poquito más inteligente, ¿no? O quizá racional. Dice, yo te hago una oferta un poquito más baja, es decir, yo te digo, venga, 40 no tienes 60 para mí, porque al final sé que salvo que sea una oferta tremendamente baja, pues tú vas a decir que sí. ¿Por qué? Porque
porque el no es quedarte sin nada. Entonces eso quizás sería más lógico. Y luego igualmente soy coherente con esto y estoy dispuesto a recibir menos. Es decir, que si tú me das 30, te voy a decir que sí a los 30, en el caso de que tú seas el que propones. Porque en estos juegos había dos rondas. Una ronda en la cual yo propongo y otra ronda en la cual soy el que recibe. Entonces, bueno, pues era algo interesante simplemente pues como ejercicio para ver si la perfilación indirecta de personalidad, es decir, obtener rasgos de personalidad a través de la conducta, también se podría hacer a través de los juegos. Y ese es el código QR, si alguno quiere leer el artículo en profundidad, pues ahí lo tenemos. Y ya está. Perfecto, el tiempo, muchas gracias, Rafa. Apuntaros las preguntas, si os parece, y ya las hacemos al final, ¿no? Sí. ¿Vale? Pues a continuación, la doctora Rocío Viñambres, Rocío Viñambres González nos va ahora a exponer su trabajo titulado Aplicación de la economía de la conducta para reducir el edadismo en consulta médica. Y dispone también de 15 minutos. Sí. ¿La primera? Es que ni la veo, tío. La tercera. ¿Ya está? Sí. Estupendo. Pues buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí, y tanto de forma presencial como aquellos que están siguiéndonos por streaming. Yo les voy a presentar aquí una aplicación sobre la economía de la conducta que hice un pequeño estudio piloto para reducir las situaciones de edadismo en consultas médicas de atención primaria. El estudio piloto consistía también en mejorar la experiencia del paciente, pero me voy a centrar única y exclusivamente en el tema del edadismo. El recorrido con el itinerario que voy a seguir es darles los pequeños antecedentes sobre el contexto de la intervención, cuál fue el objetivo del estudio piloto, la metodología que se utilizó, las fases del desarrollo, las conclusiones, las futuras líneas de investigación y al final les pongo un extracto de las fuentes consultadas. Bueno, el edadismo es un problema de salud pública a nivel mundial y en España pues, no es una excepción. Vivimos en una auténtica contradicción. Por un lado nos satisface que aumente la esperanza de vida y sin embargo por otro pues discriminamos a las personas mayores por razón de edad, lo cual esto no es un comportamiento demasiado lógico. La población española, les he puesto ahí una pirámide de 1990 y la última de 2023, datos del Gobierno de España, Sanidad, para que vean ustedes cómo la pirámide de población española tiende a una pirámide invertida. Según el INE, en el año 2068 se estima que puede haber en España alrededor de 14 millones de personas mayores de 65 años, lo que supondría aproximadamente el 30% de la población total. Bueno, los últimos estudios que se han realizado en España entre 2016 y 2023 sobre edadismo indican que la causa que afecta a una cuarta parte de la población del colectivo de personas mayores de 65 años es que los médicos, o sea, los sanitarios, los profesionales de la salud, achacan sus dolencias a cosas de la edad. Pero los resultados de los informes son demoledores, donde se ha especificado todas las 10 causas y situaciones más comunes de edadismo en consulta médica. Es decir, sufren falta de exhaustividad en sus revisiones y diagnósticos, tienen limitado el acceso a médicos especialistas, se les niegan ciertos tratamientos porque son caros, teniendo en cuenta única y exclusivamente su edad cronológica, pero no la edad real que tienen estas personas mayores, se les discrimina en indicaciones quirúrgicas, se les excluye de campañas preventivas, por ejemplo las de tabaquismo o las de cáncer de mama en mujer, cuando se sabe que la patología surge después de esta edad, se discrimina los médicos se dirigen al acompañante, esto lo he vivido yo en primera persona, en vez de dirigirse al paciente se dirigen a la persona que les acompaña. Y en general los profesionales de la salud se dirigen a ellos como si fueran niños, les hablan alto como si fueran sordos y con palabras estereotipadas como abuelo, abuela, viejo, vieja. Señores, esto es un ejemplo del sesgo del presente. Aquí hay mucha gente joven y bueno, pues la expectativa es como muy lejana.
pero yo ya me siento muy cercana, pronto voy a entrar en el colectivo mayor de 65 años y es algo que francamente me preocupa. Bien, ¿qué hay detrás de estos comportamientos discriminatorios que surgen en consulta médica? Pues están los estereotipos sociales negativos, que lo que hacen es priman una característica global del grupo sin tener en cuenta las particularidades o la individualidad dentro de la gente de este colectivo. Entonces, los estereotipos negativos sociales son básicamente que no oyen bien, que tienen deterioro cognitivo, que son dependientes, que tienen mala memoria, que son improductivos y generadores de gasto público. Uno de los efectos más importantes del hedonismo es el efecto Pigmalión o la profecía autocumplida. Es decir, cuando las creencias de una persona sobre el rendimiento de otra hacen que esta otra se las crea y la crea. ¿Qué pasa? Pues que las personas mayores de 65 están constantemente escuchando que son improductivas, que no oyen, que en fin, tienen deterioro cognitivo y todo esto. Entonces, esto hace que todavía sus capacidades físicas y mentales disminuyan más rápidamente. Bueno, el objetivo del estudio piloto fue diseñar una serie de intervenciones desde la economía conductual para reducir las situaciones de edadismo en consultas médicas. La metodología que se utilizó y las herramientas básicamente fue la metodología BASIC con las 5 fases: Behavior, Analysis, Strategies, Intervention. Luego las explicaré cuando explique el desarrollo de la intervención. Diseñar intervenciones, y la única fase que no se realizó fue el change, es decir, el testar esto a gran escala, puesto que el objetivo no era este. El objetivo era plantear un estudio piloto y a partir de ahí pues ver si esto podía funcionar en general para aplicar luego en médicos de atención primaria. Se utilizó el marco metodológico IST con sus 4 principios fundamentales: hacerlo fácil, hacerlo atractivo, hacerlo social y hacerlo oportuno. Y para filtrar las intervenciones conductuales que se crearon, se utilizó la matriz de impacto y esfuerzo, en la que se manejó como mejores iniciativas las que estaban que suponían bajo esfuerzo y tenían un alto impacto. En la fase de desarrollo, bueno, pues la primera que fue detectar y identificar comportamientos. En la fase de investigación, pues se hizo una revisión bibliográfica sobre los informes que había con población española desde el 2016 hasta 2023. Además, se realizaron una serie de entrevistas abiertas a 10 personas mayores de 65 años con la idea de escucharles y saber si su realidad se adaptaba a los resultados de los informes que había sobre el edadismo en España. Después, la siguiente fase fue analizar los sesgos cognitivos que actuaban en consulta médica en los médicos a la hora de hacer sus diagnósticos y tratar a los pacientes. Bueno, la identificación de los sesgos inhibidores de conductas deseables de los médicos es inmensa, larguísima. He hablado algo de los estereotipos negativos. Voy a comentar simplemente el sistema 1 de Kahneman. Básicamente, cuando el hacer un diagnóstico médico de una persona en consulta tiene 2 componentes, es dual. La primera de ellas es pues el pensamiento rápido, el sistema 1 de Kahneman, que es precisamente donde surgen los sesgos heurísticos. Es decir, en base a las experiencias previas, el médico hace el diagnóstico del paciente. ¿Qué pasa? Pues que en ciertos casos funciona bien, pero en otros casos se requiere entrar en el sistema 2, es decir, buscar de una forma reflexiva y analítica qué tipo de patología tiene realmente el paciente mayor de 65 años que tenemos enfrente. Y los otros son el sesgo de esfuerzo de diagnóstico y de esfuerzo terapéutico, que establecen grandes diferencias entre el servicio, por decirlo así, que obtienen las personas mayores de 65 años versus la gente más joven. Que tienen más lista de espera, tienen menor acceso a las intervenciones quirúrgicas, por supuesto, no tienen prácticamente acceso a tratamientos médicos que son caros por la expectativa de vida, que simplemente se quedan con la edad cronológica y no con la edad real que tienen los pacientes mayores de 65. Bueno, la siguiente fase fue diseñar las estrategias, las intervenciones que se iban a presentar de alguna manera para llevar a centros de salud, para dirigidas a los médicos de atención primaria para reducir las situaciones de edadismo.
Entonces, el objetivo era romper esos estereotipos de edad que tienen los médicos, bueno, que tenemos todos en general, pero los médicos en particular en este contexto, ¿vale? Lo que se propuso fue diferenciar vejez de enfermedad, porque realmente el colectivo es muy variado. Hay personas mayores de 65 años que están, yo tengo compañeros en la UNED, que estudian, que viajan, que bailan, que hacen deporte, que ayudan a otros colectivos más desfavorecidos. O sea, cuántos abuelos y abuelas cuidan a sus nietos como solución para la conciliación familiar de muchas familias que ambos miembros tienen que trabajar o de familias monoparentales. Entonces, el mensaje era darle a los médicos que era decirles, bueno, que era cuestión de tiempo que ellos llegaran a estar a formar parte de ese colectivo, ¿no? para producir cambios conductuales en la atención que ellos les dan a los pacientes en consulta. Se diseñaron 16 intervenciones conductuales basadas en conocimientos de la economía de la conducta. No les voy a presentar todas por cuestión de tiempo, pero bueno, les tengo aquí algunos ejemplos. Esta propuesta consistía en poner un marco de fotografías en las mesas de los médicos de atención primaria, con dos fotografías, una fotografía actual y una fotografía envejecida. Con un mensaje tipo, pongamos freno al edadismo en consulta, que no sea el tiempo el que nos cure. Utilizando pues, personalización, mensaje claro, el concepto de nudge. También se recurrir al humor, con chistes tipo de quieres condenarlas en un juicio justo, o comparándoles con los electrodomésticos y la obsolescencia programada. O, por ejemplo, incluir un chiste en un periódico, en alguna revista y tal, por eso de que sabe más el diablo por viejo que por diablo, para poner en valor el conocimiento de las personas mayores de 65 años. O elaborar pósters o carteles para poner en los centros de salud y tal, diciéndoles que realmente las personas mayores de 65 siguen siendo útiles para la sociedad, pues por todas esas labores que hacen de voluntariado, que realmente suponen un montón de dinero si se evaluaran realmente todas las acciones que hacen en favor de otros las personas mayores de 65 años. Otra parecida, simplemente para resaltar que son personas que siguen en activo, que hacen deporte, que viajan, que ayudan, que tienen vida, que no están en casa delante de la tele y poco más. Compararlos con monumentos grandiosos o con una biblioteca, por ejemplo, porque realmente las personas mayores son un almacén de vivencias y de experiencias que pueden ser muy útiles para los demás. Activar el sistema 2, haciendo referencia a que un buen médico trata la enfermedad, pero sin embargo un excelente médico lo que hace es tratar al paciente de forma holística. Recurrir a las normas sociales, se preparó un decálogo, esto tiene un poco de mezcla de experiencia del cliente, para mejorar la experiencia del paciente en consulta, pero la historia era recurrir a las normas sociales indicando que se estaba haciendo un proceso de cambio conductual a los médicos para que se unieran al reto de reducir las situaciones de edadismo en consulta médica. Se preparó también una experiencia vivencial en la que se consistía en ponerles un peto con peso y tal, y hacerles a los médicos que hicieran el mismo recorrido que hace un paciente cuando llega a un centro de salud, subir escaleras, etcétera, para que vieran lo que es, para que tuvieran la experiencia personal de la vejez. Otros más carteles indicando que no eran improductivos. En este caso se introduce un dato de baremo, si no recuerdo mal, baremo UDP del año 2019, que estaban valoradas las contribuciones altruistas de las personas mayores de 65 años en aproximadamente 106.000 millones de euros a la sociedad. Se preparó también una carta personalizada a los médicos, utilizando el mensaje claro, las normas sociales, el principio de compromiso, para hacerles que se unieran al reto. Es decir, formación, boosting, formación en habilidades comunicativas, más boosting, el filtrado de las iniciativas, que son, como les he dicho, a través de una matriz de impacto y esfuerzo. Y luego lo que se hizo es, se preparó un formulario Google que se enviaba a 9 médicos de atención primaria
para que evaluaran todas las iniciativas que se habían presentado, a ver cuáles creían ellos o que más a ellos personalmente les parecía que podían ser palancas para cambios de comportamiento. Se eligieron aquellas intervenciones que tenían una puntuación entre 3,5 y 5, sobre 5. Y la última fase, como les he dicho, no sé. Entonces, las iniciativas ganadoras fueron el pone pleno negativismo en consulta, no sea que el tiempo no sea el que nos cure, la carta personalizada con principio de compromiso, normas sociales que se envió que es preparada para enviar a los médicos, estos carteles para decorar los centros de salud, conseguimos ser útiles para la sociedad y seguimos activos. Y luego el decálogo para mejorar la experiencia del paciente mayor de 65 años en consulta, reduciendo a la vez las situaciones de edadismo. Bueno, pues como resumen, tenemos que tener todos claros que esto está arreglado en nuestra sociedad y para nosotros ayudamos a que esto se vaya mitigando o lo que les he dicho, el tiempo nos va a poner a todos en nuestro sitio. Lo importante es que elementos de la economía de la conducta, como son los NAC, la personalización, las normas sociales, el principio de compromiso y el boosting, son las herramientas, los instrumentos de la economía del comportamiento que tienen, a juicio de los médicos encuestados, mayor posibilidad de modificar conductas. ¿De acuerdo? Por tanto, las herramientas que utilizamos los economistas dentro de la economía conductual, pues de base psicológica y conductual, pueden aplicarse en este entorno de sanidad pública para reducir las situaciones de edadismo. Y como futura línea de investigación, pues básicamente el pasar el cuestionario para que valoren las iniciativas a una población de médicos mucho más grande. Y nada, esto es todo. Aquí les dejo un extracto de las fuentes consultadas, de los informes entre 2016 y 2023 más importantes, pues que conviene leerlos. Yo estoy especialmente sensible con esta historia, quizá porque la proximidad temporal es cercana, pero bueno, les invito a que los lean. Y nada más, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por tu interesante aportación, por cumplir los tiempos. Y a continuación vamos a dar paso al profesor Javier Orlando, que nos va a hablar sobre economía de la conducta y autoayuda. Y Javier, 15 minutos por ti. Ya nos conocemos. Buenos días. Como se dice vulgarmente, cambio de tercio. Mi charla de aquí nació de un artículo para la revista de la Sociedad Científica de Economía de la Conducta y vivió basada en la cantidad de libros de autoayuda, que yo les llamo de antiayuda, que vemos ya no solo en la teoría, si vais a un aeropuerto, a una estación de tren, ya tenéis esos libros para cogerlos, ¿no? Ir a buscar como un enfoque distinto, ¿no? Entonces, como veis, eso es un poco subjetivo, pero tiene su lógica. La autoayuda, en primer lugar, la considero una estafa, incluso por una razón estadística. Está demostrado que la gente se compra un libro de antiayuda más o menos cada 6 o 8 meses. Es decir, todos hemos oído que si te caes de barco antes, tus sueños si serán realidad, no dejan de ser cosas que oímos de manera constante, pero queda un poco vacía. Los libros de los que hablamos son pastillas que duran poco tiempo y proporcionan un consuelo que de poco sirve si no nos activamos, ¿no? Fijaos, me contó una de una editorial en Pamplona, que es de donde soy, que le habían contado que siempre esperaban el pelotazo del libro de autoayuda que se empieza a vender. Ahora hay uno, no voy a decir el nombre, que está así, lleva durante meses el número 1, el número 2 en las librerías, y tiene un mensaje. Mejora un 1% cada día y aplica la ley del interés compuesto. Entonces, como siempre, que se corre es el escritor, ¿no? Me acuerdo hace años que me compré un libro que estaba muy bien, pero el libro se llamaba de Napoleón Hill, que él se llama rico.
El título era un despropósito. Entonces yo cuando iba con el libro tenía que taparme el título porque me decían eso, papi, no es para hacer igual que lo ha escrito. Pues lo mismo pasa muchas veces. Los desmedios que pueden estar más contactados, pues necesitamos enfrentarnos a cosas incómodas para hallar bienestar, y que la comodidad no vale para nada, seamos perennes sin actuar en función de la edad, vaya con el edadismo, y diferenciar entre la estrategia, que son las tareas que vamos a hacer, y la gestión, que es organizar a las personas o a nosotros mismos para realizar estas tareas, ¿no? Como veis, ya son actividades que requieren acción, no quedarnos tranquilos después de muchas veces leer lo que queremos leer, ¿no? Ya se dice que una forma útil de hacerte rico, de ganar votos, es decir a la gente lo que quiere oír, no la verdad. Y es lo que pasa en muchos de los libros de actualidad. Entonces pensé en el mecanismo de Anticitera, esto lo leí en un libro de inteligencia artificial, como propósito de buscar una serie de pautas de comportamiento que nos ayuden a orientarnos bien, claro, en este mundo que está lleno pues, de incertidumbre, ¿verdad? Más conceptos. El afecto de base, esto lo leí en otro libro de Leonard Mlodinow, que es curioso porque ha escrito libros de estadística, de psicología, de emociones, y me llamaba la atención cómo el nivel de bienestar personal que se crea a partir de nuestro sistema cerebral, pensamientos y sucesos que afectan a nuestra vida cotidiana, eso es lo que se llama afecto de base. Entonces es más o menos constante como el peso de las personas. Todos los que seguimos un poco la economía de la conducta ya sabemos que si a una persona le cae la lotería, pasado un mes, el nivel de felicidad de la persona ha vuelto a la situación actual, a la que tenía antes de que le cayese la lotería. El que está mal es el vecino, que no le ha caído la lotería y está envidioso, ¿no? Pero al que le ha caído pasado unos días, ya se encuentra como estaba antes. Entonces, dentro de la primera idea que os he comentado, ¿no? Que la autoayuda es un poco una estafa, la segunda ayuda en la que quiero incidir, o sea, la segunda idea, es que el nivel de bienestar que tenemos con el afecto de base es más o menos constante. Podemos tener un disgusto, podemos tener una alegría, pero pasado un tiempo volvemos a nuestra situación previa, a no ser que hagamos un esfuerzo enorme, ¿no? Entonces, claro, para ello, era una idea de Bucky Fuller que ya no sé ni dónde la leí, ¿no? Que no se trata de que te digan lo que tienes que hacer, sino, y pensar, es un poco lo que hacemos nosotros, ¿no? Aportar a las personas herramientas cuya utilización pues, les haga pensar de otra forma. 5 preguntas que nos podemos hacer como, una vez más, como base. Ya que muchas veces yo creo que soy más partidario de hacer preguntas buenas que de buscar las respuestas. Las respuestas tienen que ser de cada uno, ¿no? Hacemos lo que nos gustaría hacer, lo que nos pasa es lo que nos hubiera gustado que nos pasara, qué hacías cuando te sentías más realizado, a quién admiras más y por qué, y cómo te gustaría que te recordasen, ¿no? En el caso más exagerado, es el que le dicen a uno que te gustaría que aparecerían en tu lápida. Eso ya queda un poco como dudoso, ¿no? Pero hay una lápida que refleja muy bien cómo somos las personas. No recuerdo el caso, pero decían Pepito Pérez, como padre un ejemplo, como marido un ejemplar. Los instrumentos que tenemos entonces para poder adaptarnos a todo esto son, primero, entender que somos seres sintientes que piensan más que seres racionales. Activación de las 5 inteligencias: mental, espiritual, emocional, física y social. Hay muchos jóvenes que dicen que se cuidan yendo al gimnasio. No es del todo cierto, porque solo se curan en una parte, ¿no? Que es la física. Se curan, no se cuidan. No entiendo cómo alguien puede decir que se cuida sin cuidar a lo mejor mínimamente su vida social, su equilibrio emocional, ¿no? Su nivel mental o de inteligencia, ¿no? De aprender conocimientos, o incluso su nivel espiritual, que sería muy personal. Crear un entorno amable, no da tiempo a hablar de la epigenética al estilo de lo que hablaban, de lo que comentaba antes Alejandro,
del libro este de Sapolsky, que se carga el libre albedrío, relacionado con ello, hablan de que ya no somos tantos nuestros genes, sino que el contexto cambia los genes. El inconsciente, que explica las razones que nuestra razón no entiende, más que seguramente las emociones, el sueño, que ya vale de tanta pastilla, mejor un poco de reflexión y de pensar qué es lo que nos impide dormir, ¿no? Y usar el humor, ya lo estábamos usando hoy, porque estadísticamente aumenta la vida 8 años, ¿no? Un amigo que fumaba le dice, bueno, pues te voy a contar un chiste y así habrás ganado 5 minutos de vida. Las barreras que tenemos para poder crecer personalmente son el autoengaño, cualquier excusa sirve para no esforzarnos, las personas tóxicas en nuestro entorno, la inercia, las adicciones, pues en especial las tecnológicas, ¿no? Otro pensador decía que si usamos la tecnología para facilitarnos la vida, pues luego eso es una mejora, ¿no? Pero si no la utilizamos para eso, es adicción. Como interesante de definirla, ¿no? Las falsas referencias vitales y el timo de Internet. Ya sabéis, todos estos influencers que empiezan a contar su cuento. Entonces, claro, para pasar a la acción, claro, solo con meter a lo mejor se explicase cada una de las cosas en 2 minutos sí que se me iría el tiempo, ¿no? Pero eso, crear hábitos nuevos, leer a los clásicos, enriquecer el cerebro, desarrollar nuestras inteligencias a medidas, ser un sísif, que si antes estaban de moda tristemente los nini, que eran los que no estudiaban ni trabajaban, ahora están los que sí estudian y los que sí trabajan, ¿no? Preparar el descanso de forma constructiva, controlar los pensamientos intrusivos, sonreír, música, humor, relajación y meditación. Me acuerdo que el otro día usaba música, en teoría era para estudiar. No sé si estudio o no, porque me quedé despistado oyéndola. Fusionarse con la naturaleza, elegir aforismos personales y practicarlos, suprimir el uso de palabras con cargas negativas. Bueno, pues ya veis, ¿no? Recuerdo que en una investigación también de Mlodinow descubrió que había una parte del cerebro que si la pinchabas nos volvíamos, crecía nuestra determinación, porque no sé dónde está esa parte. Como ideas para volar, pues eso, valorar lo que nos rodea, observar en lugar de ver, leer, a ser posible muy variado, analizar por qué las cosas son como son, reír, que cada vez se usa menos, mientras que hay algunos países que los políticos pueden contratar humoristas, y parece que contratan a gente que se encarga de hacer dramas o películas de terror. Pensar que si tienes límite, pues es una forma, ¿no?, de buscar crecer más, del jugador de baloncesto Michael Jordan, hacer una tabla vital, pues no se me acuerdo ahí lo de tonterías. Claro, no es de echar mucho vino, es como tablas de tonterías, ¿verdad? De organizarnos el tiempo, las finanzas, los hábitos, las tareas y las preocupaciones. Esas que ya sabéis se cumplen al menos un 5%. Pero no es que no se cumplan las preocupaciones que tenemos, se cumplen las cosas que ni siquiera habíamos pensado antes, ¿no? Combustible, pues os pongo aquí algún ejemplo de hábitos, de aforismos que se pueden usar. El hombre tiene ilusiones como el pájaro alas, que es lo que le sostiene. Lo que hay que hacer es lo que necesita hacerse, lo que ves que se debe hacer, lo que nadie más ve que debe hacerse. Es decir, coger esta presentación y estudiarla, ¿verdad? Recordar que el crecimiento es producto de la actividad o de la comprensión intelectual, o que estar preparado es todo, que es una idea pues, de William Shakespeare, ¿no? Y con eso, pues ya de forma rápida, ya estamos preparados para despegar. Así que las ideas principales serían, en primer lugar, la autoayuda, y eso es algo subjetivo, es un timo, pero normalmente, lo que me parece, lo dicen ellos mismos, buscan muchas veces el pelotazo, ¿no? La idea del afecto de base, que nuestro nivel de felicidad o de bienestar personal se mantiene constante a lo largo del tiempo, salvo que hagamos cambios de hábitos de forma ya fuerte y productiva. Claro, hablar aquí de los instrumentos o de las barreras quizás sería
exagerado, que cada uno elija un poco el suyo, aunque de las barreras a mí la que más destacaría es el autoengaño, ¿no? Muchas veces cuando no hacemos las cosas tenemos excusas interiores, ¿no? Es más la pereza que el hecho de que no nos merezca la pena hacerlo, ¿no? Y a partir de ahí, pues buscar cada uno su aforismo personal que le pueda ayudar. Termino, pues, me acuerdo que de hecho un amigo que se dedica, no es que sea psicólogo, sino que tiene como una máquina que te calma las neuronas. La mayor recomendación que le dice a la gente que tiene algún problema estándar es que se busque un aforismo para desdramatizar el problema que le pueda atormentar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno,